Ahora tenemos un circuito mixto, que vendría a ser un circuito donde tenemos dos resistencias conectadas en paralelo y una resistencia conectada en serie. Es decir, serie y paralelo en el mismo circuito. Como datos tenemos los valores de R1, R2, R3 y la tensión de la fuente, que es 50 volts. Lo primero que hay que calcular es la resistencia total, pero no se puede calcular en forma continua, es decir, de una sola vez. Lo que tenemos que hacer es agruparlas. ¿Y cómo vamos a agrupar? Lo primero que vamos a hacer es calcular lo que pasa con las dos resistencias puestas en paralelo, R2 y R3. ¿Qué fórmula utilizamos? Hay una fórmula simplificada que, para sumar dos resistencias en paralelo, R2 y R3 en este caso, multiplicamos las dos arriba y sumamos las dos abajo. R2 por R3 dividido R2 más R3. Como los valores los tenemos, reemplazamos los datos por los valores. 100 por 100 dividido 100 más 100. 10.000 dividido 200 da 50 ohm, que es la resistencia 2,3, es decir, es la sumatoria de esta. El circuito quedaría simplificado de esta forma. R23, que es la recién calculada, y R1, que es la que queda de antes. A partir de este circuito, con dos resistencias en serie, hacemos la sumatoria para obtener la resistencia total de este circuito. ¿Cómo se suman dos resistencias en serie? Bueno, en forma directa. R1 más R23, 200 más 50 da 250 ohm, y esa es la resultante del circuito. El circuito quedaría con una sola resistencia total de 250 ohms. Obtenida la resistencia total y simplificado el circuito, lo que hacemos es calcular la corriente total. La corriente total, por ley de Ohm, se calcula dividiendo la tensión sobre la resistencia total. Como los valores los tenemos, 50 volt es dato y 250 ohm es la que calculamos recién, la corriente total del circuito simplificado son 0,2 amperes. Ahora vamos a seguir calculando las tensiones. ¿Qué tensiones podemos calcular? Bueno, volvemos al circuito original. Y las tensiones en cada una de las resistencias no son las mismas en los tres casos. Cuando tenemos las dos resistencias en paralelo, la tensión sobre R2 va a ser la misma que sobre R3. Bueno, porque están en paralelo. Pero estas no va a ser seguramente, o habría que calcularlo, la misma que sobre R1. Es decir, la tensión sobre la resistencia 1 puede diferir de la tensión sobre R2 o R3. Vamos a calcularlas. Para calcular la tensión en 1, la tensión sobre la resistencia 1, por ley de Ohm es corriente que pasa por esa resistencia. La corriente que pasa por R1 es la corriente total, que es la que calculé acá. Entonces, el dato de corriente lo tengo. El dato de resistencia también lo tengo porque es dato. Entonces, 0,2 amperes por 200 ohms son 40 volts. 40 volts es la tensión que tengo acá. ¿Y qué tensión me falta? La tensión sobre R2 y R3, que es la misma. Como la ley de Kirchhoff decía que la tensión total del circuito es la sumatoria de las caídas de tensión en las cargas, yo puedo decir que la tensión en 2 y 3, que es la misma, por estar en paralelo, se calcula restando la tensión total menos la caída de tensión en 1. Es decir, esta tensión menos esta tensión me va a dar como resultante la tensión que me falta. Y eso es lo que hicimos. La tensión en 2,3, que es la misma, yo la marqué con dos puntos azules, es la tensión total menos la tensión en 1. 50 volts menos 40, que es lo que calculé. Entonces la tensión en 2,3 me da 10 volts.
Calculadas las tensiones, podemos empezar a calcular las corrientes. Recién dijimos que la tensión total es la sumatoria de la caída de tensión en R1 y la caída de tensión en R2, que es igual a la de R3, por estar en paralelo. Entonces ahora vamos a las corrientes. La corriente total pasa por la resistencia 1, pero al llegar al nodo se divide en dos. Es decir, que hasta acá la corriente que llega es la total, pero en el nodo se divide. Una parte pasa por R1 y otra parte pasa por R2. Luego se vuelven a unir en el nodo y vuelve a ser la corriente total. Vamos a calcularla. La corriente en 1, es decir, la que pasa por R1, recién dijimos que es la corriente total. Es la misma. Entonces, I1 es igual a I total y es igual a 0,2, que es la que calculamos antes. La corriente en 2, por ley de Ohm, es decir, la que luego del nodo se divide y pasa por R2, se calcula por ley de Ohm, tensión 2 sobre resistencia 2. ¿Cuál es la tensión en 2? Bueno, es la tensión que calculamos antes. En 2 y en 3 es la misma tensión. Es un dato que ya tenemos, 10 volt. Entonces, 10 volt dividido 100 ohm, porque R2 lo tenemos como dato, me da 0,1 ampere. Esa es la corriente que pasa por R2. Y si R2 y R3 son iguales, debería dar lo mismo. Es decir, que calculando B3 dividido R3, B3 es la tensión en 3, que es la misma que en 2. B3 sobre R3, 10 volt dividido 100 ohm, me da 0,1 ampere. Si yo quisiera verificar la corriente que baja por R2 y que baja por R3, se vuelven a sumar y tendría que ser la corriente total. La corriente total es 0,2, 0,1 más 0,1 es 0,2. Así que se verifica y está bien resuelto.